Buenos días a todas y a todos. A nombre del Observatorio de la Guardia Nacional y de ¿Cómo Causa en están, Común, queridos? les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en la presentación del informe Guardia Nacional a un año de su puesta en operación. Agradecemos a todas las personas y medios invitados que nos siguen a través de Facebook y vía Zoom, y especialmente agradecemos a los miembros del observatorio que nos acompañan el día de hoy, así como a los que nos siguen en esta transmisión. Continúo entonces presentando a nuestros participantes del día de hoy. Nos acompaña Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia; Alejandro Ope, analista de seguridad; María Elena Morera, presidenta de Causa en Común; y David Blanc, investigador de Causa en Común. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Les pedimos, por favor, a las personas que nos siguen que envíen sus preguntas a través del chat de Zoom o de Facebook, indicando su nombre, medio o organización a la que pertenecen y a quién va dirigida. Y al terminar con las participaciones, daremos paso a la ronda de preguntas y respuestas. Comenzamos entonces con la presentación del informe que recopila el análisis de la actuación de la Guardia Nacional a un año del inicio de su operación, un tema que sin duda nos interesa a todos como sociedad. Para esto le cedo la palabra a David Blanc, investigador de Causa en Común, quien presentará los hallazgos. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Tere. Muy buenos días a todas y a todos los que nos están siguiendo en la transmisión. El día de hoy daremos la presentación del informe Guardia Nacional a un año de su puesta en operación. Es importante iniciar contando los antecedentes de este cuerpo y tener la película completa de la historia y hasta cómo llegamos al día de hoy. Por ello, no podemos olvidar que el presidente, durante sus últimas 2 campañas electorales, aseguró que retiraría a las Fuerzas Armadas de las funciones de seguridad pública. En sus declaraciones, que han sido documentadas por medios de comunicación, refería que cumplían funciones que no les correspondían y estaban expuestas a un desgaste, y por lo tanto, tendrán que ser retiradas de esas funciones. Una vez electo presidente, realiza 2 determinaciones en la materia que resultan muy importantes. La primera es la disolución de la Policía Federal. La Policía Federal entonces era el cuerpo de policía civil que contaba el Estado mexicano a nivel federal y contaba aproximadamente con 37,000 elementos certificados y capacitados. A la par, se determinó también la creación de una Guardia Nacional de carácter civil. Derivado de esta propuesta, se enviaron las iniciativas correspondientes y, después de un proceso legislativo, llegamos a marzo de 2019 cuando se publica la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional. En marzo se da el nacimiento constitucional de este cuerpo. Hay 4 elementos muy importantes a destacar de esta reforma constitucional. El primero es que el artículo 21 establece que el cuerpo debe ser de carácter civil. Sin embargo, punto número 2, el sexto transitorio refiere que sus procesos, estructuras, responsabilidades y normas incluidas las de ascensos, prestaciones, responsabilidades, podrán estar homologados a las de las Fuerzas Armadas. Aquí hay que comentar que si bien se pudo optar por poner en el texto constitucional que podrán ser homologados a un cuerpo civil, como por ejemplo pudo ser la propia Policía Federal que contaba con los protocolos y las normas, se optó a incluir en el texto constitucional la homologación al ámbito correspondiente de las Fuerzas Armadas. El tercer elemento es el quinto transitorio de la reforma constitucional, el cual estipula que durante los siguientes 5 años, en lo que la Guardia Nacional construye su estructura, el presidente podrá disponer de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública. Sin embargo, este texto también refería que dicha participación tendría que ser extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Por último, muy importante, en el séptimo transitorio se estipuló que todas las entidades federativas debían de presentar en un plazo de 180 días un diagnóstico, así como el programa para fortalecer y desarrollar a sus cuerpos policiales. Hay que decir que este plazo venció en septiembre de 2019 y ni las autoridades ni el gobierno lograron publicar estos documentos. Los pocos que son de conocimiento público el día de hoy derivan de un esfuerzo de organizaciones de la sociedad civil que solicitaron dichos programas y dichos diagnósticos a través de transparencia.
Recapitulo 4 elementos centrales de la reforma constitucional. El carácter civil en el 21 constitucional, sin embargo, la homologación de todos los procesos que podrá ser al del ámbito de las Fuerzas Armadas en el 6º transitorio, la disposición de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública con los candados estipulados en el 5º transitorio, y cuarto, importante, el desarrollo y fortalecimiento de las policías. Siguiendo la línea del tiempo, en mayo de 2019 se publica la normatividad secundaria de la Guardia Nacional. Esta normatividad son 4 leyes. Primero, la ley propia de la Guardia Nacional y las leyes respecto al uso de la fuerza, al registro de detenciones y al Sistema Nacional de Seguridad Pública, que fue reformada. Sin embargo, la CNDH presentó 4 acciones de inconstitucionalidad ante esta normatividad, argumentando que ningún instrumento cumplía cabalmente con los lineamientos estipulados en la reforma constitucional aprobada meses anteriormente. En este marco de impugnaciones es que se da el inicio de la Guardia Nacional el 30 de junio en un evento en donde se dio el banderazo inicial. Hay que decir que además de estas impugnaciones, la Guardia Nacional inicia operaciones, número 1, con un mando a cargo de un general de brigada nativo, mando militar, integrada mayoritariamente por elementos castrenses, elementos puntualmente de las policías militar y naval, de la Sedena y Marina correspondientemente, y por último, con lineamientos y protocolos propios de un cuerpo castrense. En ese mismo mes nace el Observatorio de la Guardia Nacional. El observatorio reúne organizaciones, académicos, expertos, colectivos, organizaciones de la sociedad civil, líderes de opiniones y ciudadanos y ciudadanas, cuyo objetivo es documentar y difundir información oportuna, cierta y verificable respecto a la Guardia Nacional. En este informe presentaremos la información respecto a las funciones de la Guardia Nacional, al financiamiento que ha tenido, la integración del cuerpo, la profesionalización de sus elementos, el despliegue en los estados, así como la infraestructura. Por lo tanto, ¿qué sabemos en estos temas sobre la Guardia Nacional? En primer lugar, respecto a las funciones, hemos dicho que hay una ampliación de responsabilidades de las Fuerzas Armadas, incluida la Guardia Nacional. En esta lámina es importante detectar 2 momentos. El primero es que con las leyes secundarias, la normatividad que refería anteriormente, que fue impugnada por la CNDH, se confirieron 43 atribuciones a este nuevo cuerpo. Atribuciones que incluyen desde la detención de personas hasta la atención y auxilio a víctimas. Ese es por un lado. Por el otro, tenemos, y es una realidad, el incremento notable de proyectos y responsabilidades a cargo de las Fuerzas Armadas determinados por el presidente. Ahora, por un lado la Guardia Nacional, por otro lado las Fuerzas Armadas. Y como no hay una delimitación entre ambos, entonces se suman las funciones y responsabilidades de las 3 instituciones, a saber, Policía Federal, Guardia Nacional y Fuerzas Armadas. Ahora, el acuerdo presidencial publicado en mayo pasado, al ignorar las características de participación militar dispuestas por la Corte Interamericana, aquí recordemos que en la reforma constitucional, en el segundo punto que referí respecto a la participación de las Fuerzas Armadas durante los 5 siguientes años, en lo que la Guardia Nacional construía su estructura, se disponía la utilización de las Fuerzas Armadas, pero con unos candados. Sin embargo, el acuerdo no reguló estos lineamientos dictados por la Corte y confirmó que operan hoy en día y operarán sin un carácter extraordinario, sin subordinación a un mando civil y sin supervisión externa. Respecto al financiamiento de la Guardia Nacional, durante 2019, los recursos para la Guardia Nacional se obtuvieron de la totalidad del presupuesto destinado a Policía Federal, a Sedena y a Semar. Sin embargo, no hay certeza sobre 2 cosas. Uno, el monto real destinado a la corporación, el monto total, y a su vez, tampoco de ese monto total cuánto vino de cada institución. Diversos medios de comunicación documentaron declaraciones de funcionarios de seguridad pública en el que los montos totales de la Guardia Nacional, el financiamiento que recibió durante 2019, iba desde los 15 hasta los 70,000 millones de pesos, insisto, sin tener hoy en día certeza de cuánto fue el monto asignado. Para 2020, para este año, se asignaron alrededor de 29,000 millones de pesos conforme a lo publicado en el presupuesto de egresos de la Federación. La gráfica que estamos presentando tiene que ver con el desglose de este presupuesto. Se suman
dos cuerpos, Policía Federal, que por un acuerdo emitido dijeron que todos los materiales, infraestructura, se iba a transferir a la Guardia Nacional y por lo tanto se deben sumar ambos presupuestos. Sin embargo, de estos 29,000 millones de pesos, hay que decir que no ha habido las asignaciones correspondientes para la creación de nuevas plazas en un cuerpo que es de reciente creación. Sobre la integración, estamos presentando los números totales del estado de fuerza de la corporación. Como pueden ver las columnas, hasta arriba están los números totales que se han presentado en los informes de gobierno y declaraciones. Hay 3 informes que presentan un desglose del estado de fuerza. Este desglose, ¿qué es? Es decir, del total, ¿cuántos elementos vienen de qué instituciones? Conforme a lo que está estipulado en la gráfica. Hay varias conclusiones de esta integración. La primera es que la Guardia Nacional no tiene y no ha tenido un estado de base inicial, un estado de fuerza inicial. Es decir, el estado de fuerza, la totalidad de elementos surge y se mantiene al día de hoy de la transferencia de elementos que ya están en activo en otras corporaciones, a saber, Sedena, Semar y Policía Federal. Segundo, la mayoría de estas transferencias provienen de los cuerpos castrenses. Como podemos ver en el reporte de abril, el último reporte del que se tiene el desglose, el contingente más pequeño que compone el estado de fuerza es la Policía Federal. Tercero, tenemos información respecto a que los militares transferidos de la Sedena y la Semar conservan su plaza y sus prestaciones en la institución de origen, es decir, en la Sedena y la Semar. Esto es importante porque aquí se ejemplifica que no hay una delimitación entre las instituciones. Por eso hemos llamado la danza de los números, porque como no hay una transferencia, sino realmente se conserva la plaza, se conservan las prestaciones en la institución de origen y los números nada más se transfieren en el discurso, sin tener realmente una delimitación. Por lo tanto, entre Guardia Nacional y Fuerzas Armadas no hay delimitación y tampoco la hay entre lo que el gobierno federal ha denominado elementos de Sedena y Semar en apoyo con Guardia Nacional. Ahora, sobre el último dato que pueden ver en junio de 2020, nos resalta el número por dos cosas. Primero, parecería que en las últimas declaraciones, autoridades del gobierno federal tienen que reportar un aumento necesariamente en el estado de fuerza de la Guardia Nacional. Veamos los incrementos de abril a mayo. En menos de un mes se reporta un incremento de más de 10,000 elementos en la corporación. Posteriormente, de mayo a junio, se reporta de igual manera un incremento de aproximadamente 8,000 elementos en menos de un mes. Es aquí donde también se constata esta danza de números, en donde es muy fácil, como no hay una delimitación, seguir sumando elementos porque todos son de transferencias de corporaciones ya existentes. Ahora, esta danza de los números y este número en especial también sorprende, la segunda cosa presentada por el gobierno federal, que el propio secretario, el 26 de junio, el viernes pasado, refirió que había 96,000 elementos, más 14,000 elementos administrativos, que extrañamente en estos 14,000 administrativos incluía a personal de inteligencia cuando no están realizando operaciones administrativas. Sobre el reclutamiento, en mayo de 2019, la Secretaría de Seguridad Pública respondió que no tenía información sobre el plan de reclutamiento de la Guardia Nacional. Para febrero de este año, la propia Secretaría refirió que en el último semestre de 2019, es decir, de julio a diciembre, 8 personas, repito, 8 personas causaron alta en la corporación, es decir, en la Guardia Nacional. Este mismo año, un mes posterior a la respuesta recibida por la Secretaría, la Sedena y la Semar respondieron solicitudes de información mencionando números de reclutamiento. La Sedena, poco más de 20,000 soldados, y la Semar, poco más, igual, de 6,000 marinos. Ahora, hay que decir y aclarar que en la solicitud, incluso en la respuesta de la Sedena, se dice que están reclutando soldados para la Policía Militar y después serán transferidos a la Guardia Nacional. El reclutamiento que están reportando Sedena es en la institución y lo aclaran de tal manera. Se junta con la lámina pasada de las transferencias en las cuales no son meramente discursivas. Incluso la Sedena y la Semar refieren que los reclutan como soldados y marinos para posteriormente ser transferidos a la nueva corporación. Por último, según la información oficial, la convocatoria que cualquiera puede consultar el día de hoy en internet respecto al reclutamiento de la Guardia Nacional
hay 12 centros, todos ellos en bases militares. Sobre la formación de los elementos de esta nueva corporación, tenemos información contradictoria y seguimos sin tener certeza respecto a la duración y a los contenidos de esta. Veamos la línea del tiempo. En junio de 2019, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública respondió que no tenía información sobre la capacitación de la Guardia Nacional. ¿Por qué solicitamos esta información a esta institución? Porque es la encargada a nivel federal de los programas de desarrollo, entre ellos de profesionalización de los cuerpos de seguridad pública. Ese mismo mes, la Secretaría de Seguridad Pública no respondió a una solicitud enviada sobre la duración de la formación inicial y remitió la solicitud a la SEDENA, a la SEMAR y Policía Federal. Ahora, aquí vienen las contradicciones. Julio 2019, hay un comunicado que igual lo pueden consultar en la página de internet de la Guardia Nacional, en el cual se informa que la formación inicial para nuevos elementos será de 984 horas y para los elementos que ya estaban activos en la corporación, de 584 horas. Posteriormente, en agosto, ni siquiera un mes después, en el primer informe de la Guardia Nacional, el cual también es público, el informe del 13 de agosto de 2019, se publica que la formación inicial para nuevos elementos no será de 984, sino de 962. Y a su vez, que no serán 584 horas para elementos ya activos, sino 385. Posteriormente, este año, en febrero, la SEMA, a través de una solicitud de información, respondió que la formación inicial para los elementos que ya están activos no fue ni de 584 horas, como refirieron en julio, ni tampoco fue de 385 horas, como refirieron en agosto, sino que fue de 405 horas. Entonces, insistimos, información contradictoria y seguimos sin tener certeza respecto a la duración y, por supuesto, a los contenidos de la formación de los elementos. Sobre el despliegue, no existe ningún criterio público que explique la cantidad de elementos desplegados en cada entidad del país. No hay criterios relacionados con geografía y territorio, no los hay tampoco con población y tampoco los hay con índices delictivos. De izquierda a derecha estamos presentando 3 tablas. La primera, los 5 estados con el mayor número de elementos desplegados en términos absolutos, conforme al último reporte que contiene el desglose del despliegue por estado. En medio pueden ver estos mismos números, pero es la tasa, porque lo ponemos por cada 1000 habitantes, es decir, con la población. Y por último, la tercera tabla tiene que ver con los 5 estados que tienen la tasa de homicidio más alta en el reporte propio del gobierno del secretario ejecutivo que emite mensualmente. Como verán, no existe ninguna relación, no existe ningún criterio que explique por qué la cantidad de elementos de Guardia Nacional desplegados en cada entidad. Finalmente, sobre la infraestructura de este cuerpo, hay que decir que a través de fuentes abiertas se ha documentado que gobiernos estatales han donado predios para la construcción de los cuarteles, no a la Secretaría de Seguridad Pública, en donde en teoría está este nuevo cuerpo de la Guardia Nacional, sino que han sido las donaciones a la SEDENA. La SEDENA reservó por 5 años la información relativa a todos los terrenos. Sin embargo, a través de solicitudes de información, pudimos obtener la respuesta de que la Dirección General de Ingenieros es la institución que está a cargo de la construcción de los cuarteles. En 2019 se tenía la meta de construir 81 cuarteles, se terminaron 69 conforme a los reportes oficiales del gobierno, en los estados de Jalisco con 29, Michoacán con 22 y Guanajuato con 18. Para este año se tiene contemplado terminar los 12 cuarteles pendientes de la meta de 2019 y adicional unos 79 cuarteles. Y por último hay que recordar que a todos estos cuarteles se le debe sumar, número 1, la infraestructura existente de las Fuerzas Armadas, por lo ya explicado anteriormente, en el cual no hay una delimitación entre las instituciones. Y segundo, también la infraestructura de la Policía Federal, en términos tecnológicos, en términos operativos y estructurales. Como lo referí de igual manera anteriormente, hubo un acuerdo en el cual se hicieron la transferencia de todos los elementos, materiales y recursos de la Policía Federal a la Guardia Nacional. ¿Cuáles son las conclusiones de este reporte? Primero, la Guardia Nacional es a todas luces una corporación militar. Es una extensión directa
de las Fuerzas Armadas. Como lo referí anteriormente, no hay una delimitación entre la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas. No hay una delimitación tampoco entre los guardias y lo que han catalogado como elementos militares de SEDENA y SEMAR en apoyo a la Guardia Nacional. Por lo tanto, derivado de esta falta de delimitación, en la práctica, las funciones de la Guardia Nacional se suman a las atribuciones ya existentes de las Fuerzas Armadas. Aquí me detengo a decir algo. Este caudal de responsabilidades, como lo hemos dicho anteriormente, constituye un abuso político a costa del prestigio y capacidades de las Fuerzas Armadas. Hemos insistido en ocasiones anteriores y seguiremos insistiendo. No es estar en contra de las Fuerzas Armadas. Es evidenciar que las autoridades civiles evaden responsabilidades de ley en materia de seguridad y abusan del muy buen prestigio y de las capacidades que han obtenido nuestros cuerpos castrenses desde hace muchos años. Dicho esto, y recapitulando, Guardia Nacional es una extensión de las Fuerzas Armadas, en las cuales las funciones se suman, termina con el decreto presidencial de mayo, en el cual se confirma que esta ampliación de responsabilidades funcionales y operativas es una nueva película en el país. Nunca habíamos visto esta ampliación de responsabilidades en la historia moderna de nuestro país. Por último, las Fuerzas Armadas no podrán resolver los problemas de seguridad pública por los que atraviesa el país. Insistimos, no es su vocación y no están ahí sus fortalezas. Para poder resolver estos problemas, atender la crisis de seguridad por la que atraviesa el país, no se requieren despliegues militares. Realmente, por el contrario, lo que se requiere son policías con atribuciones y capacidades de investigación, de vinculación ciudadana y apoyados en una verdadera y auténtica política de prevención. Una política de prevención que esté focalizada a los problemas realmente en las ciudades, en los municipios, en las colonias, junto con las instituciones civiles de policías. Sin embargo, mientras el país se militariza aceleradamente, hemos notado que no existe ningún esfuerzo real para rescatar y fortalecer a las policías del país. A través de distintos documentos y trabajos realizados también desde sociedad civil, se ha documentado que la mayoría de las policías, la mayoría de las corporaciones locales apenas subsisten en condiciones precarias. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por la presentación de estos hallazgos, sin duda preocupantes ante el contexto de militarización en el que nos encontramos. Gracias de nuevo a las más de 170 personas que nos siguen vía Facebook Live y Zoom. Les recordamos, por favor, que nos envíen sus preguntas a través del chat correspondiente con su nombre, medio u organización a la que pertenecen y persona a la que va dirigida. Continuamos ahora con Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia, y te recuerdo que cuentas con 8 minutos para tu intervención, por favor. Adelante, Lisa. Muchísimas gracias, queridos colegas de Causa en Común. Muchísimas gracias a todos los académicos, los miembros de la sociedad civil que integran el Observatorio de la Guardia Nacional por esta oportunidad para conversar. Sin duda, en un momento político en el que este tema pues, es particularmente importante por todos, digamos, las expresiones que ha tenido el reciente ingreso de las controversias constitucionales en contra del acuerdo que mencionaba David, en el que se dan aún más funciones a la Fuerza Armada Permanente para participar en tareas de seguridad pública. Quizás yo empezaría por hacer un reconocimiento de lo que significa tener los datos que hoy nos ha presentado David y que para poder empezar a dilucidar lo que sabemos de la Guardia Nacional y sobre todo lo que no sabemos de la Guardia Nacional. Lo primero es decir que tener estos datos que se nos presentaron hoy requirió un esfuerzo de reconstrucción a partir de muchísimas fuentes, en donde quien tiene que poner proactivamente el esfuerzo, la energía y el seguimiento es el ciudadano, la organización, la institución que quiere saber sobre este nuevo cuerpo de seguridad, y no el gobierno quien nos está informando puntual, transparente y diligentemente sobre cómo va quizás la apuesta más grande en materia de seguridad que ha hecho esta administración. En ese sentido, son solicitudes
es la reconstrucción e incluso, digamos, la transcripción de los informes que se nos dan en algunas conferencias mañaneras, en algunas conferencias vespertinas, e ir retomando declaraciones aquí y allá de distintos representantes gubernamentales de la Administración Pública Federal, pero no necesariamente es un esfuerzo periódico, con una metodología consistente en donde se nos estén dando actualizaciones sobre los mismos indicadores con algún tipo de organización o racionalidad, lo que hace muy difícil precisamente, y como ya decía David, darnos cuenta en cualquier momento dado de cuál es el estado de fuerza permanente, de cuáles son, cuál es su presencia en el territorio, cuáles son los criterios con los que están actuando, y sobre todo una de las cosas más importantes es cuál es efectivamente la coordinación o subordinación que podrían estar teniendo con las autoridades civiles, tanto en el ámbito federal como en el ámbito local. Entonces, la primera cosa es lo poco que sabemos, lo sabemos a partir del funcionamiento todavía presente de las instituciones de transparencia que de alguna u otra manera han estado presionando a las autoridades para que contesten, y de las reconstrucciones que terceros interesados hemos estado haciendo con respecto al funcionamiento de la Guardia Nacional. Segundo, hay muchísimas más preguntas y cosas que no sabemos de las que sabemos, ¿no? Si lo que ya pudimos reconstruir en realidad deja más preguntas que respuestas, también se tiene que sumar la segunda dificultad de que en realidad pues todavía tenemos muchas preguntas que no tienen respuesta. Sobre arquitectura institucional, decía David al principio de la exposición, sabemos que el cuerpo es eminentemente militar porque sus efectivos provienen de las instituciones armadas de origen. Sabemos que cobran y siguen teniendo un desarrollo profesional al interior de estas instituciones de corte castrense, y sabemos que además el reclutamiento y la formación está a cargo de estos mandos militares, pese a su supuesta adscripción a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sin embargo, quedaron pendientes también en términos de arquitectura institucional definiciones particularmente relevantes, justamente desde la reforma constitucional que le dio origen a este cuerpo, que es la famosa separación funcional de la institución armada de origen, conceptos clave que hoy en día están en litigio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente porque lo que no queda claro es cómo es el proceso de transferencia de estos soldados y marinos o policías militares hacia el nuevo cuerpo de la Guardia Nacional, y eso qué significa en términos muy puntuales, no solo de su adscripción, digamos, nominal, si son guardias nacionales o si son soldados o marinos, sino en términos de sus cadenas de mando, por ejemplo, en términos también de dónde permanecen sus lealtades, de dónde permanecen sus formas operativas, a quién realmente le van a hacer caso cuando haya un conflicto de órdenes, por ejemplo, en operativos fallidos que hemos visto también en esta administración, como es el caso de Culiacán, y qué implicaciones también tiene para su propio desarrollo profesional y para su propia certidumbre laboral, porque sí supimos en el proceso de negociación de la reforma constitucional que no se habían podido utilizar términos más precisos, precisamente como bajas o como transferencias, u otros términos que a lo mejor hubiesen podido reglamentarse mucho más rápido y ser mucho más claros en la operación, porque significarían perder, pues, sobre todo el régimen de prestaciones de las instituciones castrenses, que es, hay que decirlo también, bastante más generoso, más digno que aquellos que tienen las instituciones de carácter civil o policial. Eso en términos de arquitectura. ¿Qué otras cosas no sabemos? Tampoco sabemos en realidad cuáles son las características de los convenios que se han estado firmando con las autoridades estatales y qué implicaciones tiene eso en términos presupuestales, pero también en términos operativos para el funcionamiento de las propias policías estatales y municipales, y cómo se están dando esos mecanismos de coordinación o complementariedad que se supone que tenían que ser criterios observados por la Guardia Nacional a partir de la reforma constitucional, y hoy en día parecería justamente pues que esos acuerdos permanecen en la opacidad, que hay una voluntad de mantenerlos así, precisamente para que no se sepa a qué cosas están asignados y en detrimento de quién o bajo qué mando funcional se está realizando esa supuesta colaboración.
Tercero, tampoco necesariamente sabemos, y eso lo dijo David, y nosotros lo habíamos observado también en los reportes de septiembre del año pasado, el despliegue se está entendiendo únicamente como despliegue, pero no como estrategia de seguridad, y por lo tanto tenemos municipios sobre representados, en donde hay muchísimos elementos de la Guardia Nacional sin que su presencia se justifique en términos de incidencia delictiva, fenómenos de macrocriminalidad o violencia, o incluso en términos absolutos por densidad poblacional, como podría ser, por ejemplo, Cozumel, que a septiembre del año pasado tenía una sobrerepresentación de elementos de la Guardia Nacional que no se correspondía con absolutamente nada, ni en términos de necesidad, ni en términos de tamaño. Un cuarto elemento súper importante que tiene que ver con este término del despliegue territorial, pues precisamente es cuáles son los criterios de evaluación, ¿no? Parecería que cuando se nos presentan los informes de las mañaneras, en donde además tiene preponderancia el secretario, el general en retiro, el comandante Bucio de la Guardia Nacional, por encima de quien se supone que es el comandante de este cuerpo, que sería el secretario Durazo, tiene que ver con que no hay manera de evaluarlo ni de ligarlo a una sola métrica operativa de resultado. Siempre son los criterios o la información que se presenta es cuánto creció de mes a mes, si están construyendo o no cuarteles, si hay esta discrepancia en las horas de capacitación, pero no se nos está diciendo específicamente qué se busca lograr con los despliegues de la Guardia Nacional, en cuánto tiempo se buscaría obtener esos resultados, contra qué se le está comparando, contra qué se le está evaluando, de manera que podamos saber si realmente la Guardia Nacional termina siendo pues un cuerpo que pueda ayudar a los cuerpos policiales locales o que persiga un objetivo específico, porque como ya también se mencionó, pues tiene no solo las 43 funciones que se les otorga por el tema de la reforma constitucional, sino que a eso hay que sumar que a sus instituciones armadas de origen se les ha ido sumando una serie de actividades que coloquialmente desde el colectivo Seguridad Sin Guerra hemos denominado el Inventario Nacional de lo Militarizado, ¿no? Que incluye muchísimas otras funciones que escapan incluso al ámbito de la seguridad, como puede ser la distribución de combustible a nivel nacional, como puede ser la distribución de libros de texto, la persecución de migrantes, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas más cosas que no sabemos de las cosas que sí sabemos, y tampoco quedó claro ahora con la controversia del acuerdo emitido por el presidente, es cómo se van a delimitar también las funciones entre los que sí permanecieron nominalmente llamados Fuerza Armada Permanente, que se van a seguir utilizando los próximos 5 años de acuerdo al quinto transitorio de la reforma, con los que ya son nominalmente Guardia Nacional, aunque como ya nos mencionó David, siguen siendo parte integrante, funcional, operativa y financiera de las instituciones armadas de origen. A la Guardia Nacional se le dan esas 43 atribuciones, a la Fuerza Armada Permanente no se le dan las mismas, sin embargo se refiere en términos de cuáles van a ser sus funciones este acuerdo a las funciones transferidas a la Guardia Nacional, y ahí se seleccionan también, al parecer, sin ningún tipo de criterio racional, algunas funciones que sí se le va a permitir hacer a la Fuerza Armada Permanente y otras que no, ¿no? Por ejemplo, sí pueden resguardar escenas del crimen, pero no pueden hacer operativos encubiertos. Cómo y cómo se están coordinando al interior de esas instituciones armadas de origen, si ya sabemos que son todos provenientes del mismo lugar, y hasta qué punto los mismos miembros de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas entienden cómo en los hechos se dividen sus atribuciones y cuáles son sus responsabilidades, dependiendo también del tipo de operativo, el tipo de convenio que está pesando, el tipo de adscripción nominal que tienen y el tipo de cadena de mando que supuestamente se está siguiendo. Parece que perdimos a Lisa. Está teniendo un poco de problemas con su comunicación. Mientras tanto, le cedemos la palabra a Alejandro Ope, por favor. 8 minutos, Alejandro. Muchas gracias. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias a Causa en Común. Muchas gracias al Observatorio. Una felicitación enorme a los autores de este reporte. Es un esfuerzo monumental construir la información, construir
esta información. Ha sido realmente un requerido el trabajo de mucha gente en muchos estados, de una red muy amplia de organizaciones, de activistas, de especialistas, etcétera. Una felicitación enorme a todos los que participaron en este esfuerzo. Creo que la conclusión central del reporte es muy clara. Es decir, la Guardia Nacional es una pantomima mal camuflajeada. La Guardia Nacional se vendió como una institución de carácter civil. La Guardia Nacional es la sucursal del Ejército en otra dependencia. Así de sencillo. Si vieron la conferencia de prensa que dio la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el viernes pasado, luego del atentado en contra del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, hizo una revelación que me parece a mí sumamente interesante en este sentido. La jefa de gobierno se refirió a que estaba siendo apoyada por el jefe de la zona militar y coordinador de la Guardia Nacional. Y en efecto, el jefe de la primera zona militar es coordinador de la Guardia Nacional en la Ciudad de México. Me van a decir, bueno, ¿y eso qué importa? Bueno, de arranque, que la ley de la Guardia Nacional señala con precisión meridiana que para formar parte de la Guardia Nacional se requiere la separación funcional de la Fuerza Armada Permanente. No se puede ser al mismo tiempo jefe de una zona militar e integrante de la Guardia Nacional, no, al menos no en los términos de la ley, en términos de la práctica claramente sí. Y esta doble cachucha es la praxis cotidiana en la institución. Eso se puede ver de manera muy clara en el presupuesto. Si uno agarra el presupuesto dedicado a la Guardia Nacional, Guardia Nacional, en el presupuesto de la Federación 2020, son apenas 3.800 millones de pesos. De esos son 2.800 millones de pesos para servicios personales y de esos no hay un centavo para remuneraciones de carácter permanente. Si eso le sumamos, a eso habría que sumarle lo de la Policía Federal, pero la Policía Federal va solo para pagar a los elementos de la Policía Federal. Entonces la pregunta, ¿cómo están pagándole al resto de los elementos? A los 87,000, 96,000, 104,000, dependiendo del día, ¿no? ¿Cómo le están pagando? Pues es muy sencillo, le está pagando Sedena o le está pagando Semar. Tienen plaza y tienen sueldo en Sedena o en Semar. Son soldados y marinos. Pero qué pasa entonces con el requisito de separación funcional? Muy sencillo. Simple y sencillamente les otorgan un oficio de comisión y los transfieren temporalmente a la Guardia Nacional. Es decir, están, por decir de alguna manera, en calidad de préstamo. Esto es una manera, francamente, de burlar la ley. Así de sencillo, ¿no? Pero además, esto no genera ningún tipo de solidez institucional. Déjenme ponerlo de este modo. La siguiente administración podría borrar a la Guardia Nacional de un plumazo en 24 horas, sin siquiera pasar por el Congreso, simplemente retirando los oficios de comisión. Quedaría básicamente la Policía Federal, lo que había de la Policía Federal. Entonces, no hay ningún, como proceso de construcción institucional, este es un método muy extraño. Añádase lo siguiente, ¿no? Y si una vez que se ve la realidad de la construcción institucional, el procedimiento legal y constitucional que escogieron, pues entonces resulta un poco extraño, porque en la práctica lo que hicieron, todo este enorme tinglado político, legal, constitucional que hicieron, se reduce a lo siguiente: cambiarle el nombre a la Policía Federal y añadirle elementos comisionados de las Fuerzas Armadas. Eso podría haber hecho en reforma constitucional. Si hubieran escogido cualquier nombre distinto de Guardia Nacional, Guardia Territorial, Fuerza Nacional, lo que sea, menos Guardia Nacional, se podría haber hecho sin reforma constitucional. Entonces, ¿por qué querían hacer una reforma constitucional? Porque el corazón de la reforma, de lo que querían, no era la Guardia Nacional. El corazón de lo que querían era el artículo 5º transitorio, que le da facultades a las Fuerzas Armadas de intervenir de manera directa
en tareas de seguridad pública. Esa es la reforma. La Guardia Nacional es cobertura política para eso. Y además, si ustedes ven el famoso quinto transitorio, el quinto transitorio está atado la participación militar del proceso de consolidación de la Guardia Nacional. Pero la Guardia Nacional se consolida si quieren las Fuerzas Armadas, si no, no. Entonces, ¿qué es lo que va? ¿Cuál es mi sospecha? Es que en 2 o 3 años van a ir de regreso al Congreso y van a decir, ¿qué creen? No se pudo consolidar la Guardia Nacional, ni modo, no reclutamos como queríamos, ni modo, ¿no? Entonces, por favor, extiéndanos el plazo de 5 años más, ¿no? Y entonces, lo que parecía como lo que se pensó como una disposición transitoria se vuelve permanente. Añade además esto, para añadirle todavía más a la pantomima, está el hecho de que el decreto del 11 de mayo, según el cual el Ejecutivo hace uso de la facultad conferida en el quinto transitorio y que ahorita está sujeto a controversia constitucional, el decreto señala que la Fuerza Armada Permanente queda subordinada a la Guardia Nacional, lo cual francamente es de carcajada loca. Porque todos los 80% de los elementos de la Guardia Nacional cobran sueldo y tienen plaza en la Fuerza Armada Permanente. Toda la compra de equipo, absolutamente toda la compra de equipo para la Guardia Nacional la hace las Fuerzas Armadas. Toda la infraestructura, toda la obra civil para dotar de infraestructura a la Guardia Nacional lo hace la Sedena. Los predios son de la Sedena. Entonces, suponer que la Sedena o que el Ejército se va a subordinar a la Guardia Nacional es francamente de risa. Eso es añadirle todavía más a este burlesco, es características, ¿cómo se llama?, de engaño que es todo este asunto, ¿no? Y por último, de nuevo, es decir, el tema, nada más quiero referir una cosa. Cuando dicen, parte de todo esto además está envuelto ha habido una ofuscación deliberada de tanto del presidente como el secretario Durazo como de los mandos militares. ¿Por qué? Porque confunden dos cosas, plazas y elementos, ¿no? Cuando dicen que la Guardia Nacional reclutó a 21,000 elementos, eso es una mentira flagrante. La Guardia Nacional ha reclutado exactamente 0 elementos, 0. ¿Quién ha reclutado? La Sedena. ¿Quién ha reclutado? La Semar, y luego los ha transferido por la vía de oficio de comisión. O sea, pero el reclutamiento y la formación de la Guardia Nacional es 0. Y luego, es decir, cuando se dicen que tienen 196,000 o 104,000 o 87,000 elementos, nunca aclaran cuántos de esos tienen plaza en la Guardia Nacional. Si se hace esa pregunta, entonces la pantomima se colapsa. En el momento, ¿cuántas plazas tiene la Guardia Nacional? 37,000, que son las plazas que tenía, o 40,000, son las plazas que tenía la Policía Federal. No hay una sola más. Todas las demás plazas están en el Ejército y están en la Marina. Y así va, y eso no va a cambiar. Esto no es nada más la transición hacia un nuevo cuerpo. Este es el diseño. Y es el diseño porque el objetivo, y con esto culmino, el objetivo no es construir un cuerpo como la Guardia Civil Española o los Carabineros. El objetivo es garantizar la intervención permanente de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Cada quien hará su juicio de valor si eso es bueno o malo, pero que nadie se engañe sobre el objetivo de este proceso. Es que los militares se hagan cargo de manera indefinida de la seguridad pública del país. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por esta reflexión. Agradecemos nuevamente a las personas que nos siguen vía Zoom y Facebook y les recordamos que nos pueden enviar sus preguntas a través del chat con su nombre, medio u organización a la que pertenecen y a quién va dirigida.
Damos paso a nuestra última intervención antes de las preguntas, por lo que le cedo la palabra a María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, quien cerrará la presentación de este informe. Adelante, María Elena. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a nuestros comentaristas, integrantes del Observatorio de la Guardia Nacional. Muchas gracias, Lisa, Alejandro. También gracias a los medios de comunicación y a todas las personas que el día de hoy nos acompañan en este seguimiento a qué está pasando con la Guardia Nacional. Un reconocimiento, en primer lugar, a todos los integrantes del observatorio. Gracias a todos ustedes podemos tener algunos datos sobre la Guardia, pero por supuesto que aún falta mucho más por saber, ya que no parece tener misión, estrategia, indicadores. Entonces, en realidad, sabemos muy poco, o también puede ser, como bien lo dice Alejandro, que en realidad esto todo solo es una pantomima para dejar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública por tiempo indefinido. El trabajo que acabamos de presentar lo que pretende es ser una contribución crítica, informada y propositiva en torno a la crisis de inseguridad que vivimos. Seguimos atrapados en el delicado tema de la militarización, que continúa avanzando, pero sin mejorar nuestra seguridad y sin haber trazado una estrategia para conseguir que vivamos en paz. El debate público sobre las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad no es nuevo, lleva ya varios años en México. Organizaciones sociales, expertos, académicos, luchadores sociales y parte de la ciudadanía, además de organismos internacionales, han advertido con preocupación la creciente tendencia en nuestro país de delegar en las Fuerzas Armadas esta responsabilidad, que ni les corresponde ni están preparadas para ello. Tan claro llegó a ser el desgaste de los militares en la propia Sedena que recordemos que el sexenio pasado levantaron la mano para retirarse de las calles e irse a cumplir sus tareas constitucionales. Ahora bien, la oferta electoral del hoy presidente fue durante muchos años la de un paradigma de seguridad pública radicalmente distinto, que supuestamente hacía eco de estas preocupaciones y promovería una vía civil. No obstante, el año pasado el presidente impulsó una reforma constitucional para crear una Guardia Nacional Civil que inmediatamente se demostró como una corporación militar con un mando de origen castrense, mandos locales que ahora son los mismos, como ya decía Alejandro Ope, que el jefe de la Guardia, de la Guardia es el mismo que el de la región militar. No solamente lo hemos visto en la Ciudad de México, sino que también lo hemos visto en otros estados como en Jalisco. Y una estructura jerárquica, un régimen disciplinario, procesos de integración, de capacitación, profesionalización, ascensos y prestaciones propios de las Fuerzas Armadas, como ya lo dijo David Blanc en la presentación. A esto se suma el decreto presidencial en el que se refrenda la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y que, lejos de establecer una línea divisoria de las fuerzas civiles y militares, sirve a un propósito opuesto. De hecho, se está promoviendo un marco de actuar militar deliberadamente ambiguo, discrecional y sin controles. O sea, contrario a lo que dice la reforma constitucional, que sea extraordinario, regulado, fiscalizado, subordinado y complementario. Razón por la cual celebramos que 2 presidentes municipales, un gobernador y la presidenta de la Cámara de Diputados hayan presentado controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora corresponde a la Corte decidir. A casi 20 meses del gobierno, no solo puede lamentarse que haya un desprecio, que haya desaparecido la Policía Federal, una institución que ciertamente era perfectible, pero que contaba con estándares, con mecanismos, con procesos que no solo le permitían desarrollarse, sino que también ofrecían lineamientos para el desarrollo de las policías en el ámbito local. Y hablando del ámbito local, tampoco se han presentado los diagnósticos sobre el resto de las policías ni programas para su fortalecimiento. Ese era uno de los principales cometidos, se suponía, de la reforma constitucional y por eso se plasmó en el transitorio séptimo. Por lo visto, nunca fue un objetivo para los gobiernos, ni el federal ni los estatales. De hecho, el plazo para cumplir con estos diagnósticos y para emprender una profunda reforma policial venció en septiembre del año pasado y no ha pasado nada.
Este abandono a las policías, gravísimo en sus propios términos, no es único. Tampoco existe un proyecto para el fortalecimiento de las fiscalías, ni se presenta la mínima atención a la crisis penitenciaria, ni se logra advertir una política de prevención que levante la mira más allá de la entrega de un cheque. Hoy se está viviendo las consecuencias de no haber enfrentado con todos los recursos del Estado la capacidad de las organizaciones criminales, de haber tenido un discurso indulgente hacia ellas y de haber promovido la creación de una corporación militarizada e inoperante hasta la fecha, mientras se profundiza el abandono de las policías locales. El camino militarista que hoy se promueve a través de la Guardia Nacional y la imparable asignación de funciones y proyectos civiles a las instituciones militares es un abuso, ya que coloca sobre los hombros de soldados y marinos la responsabilidad de resolver múltiples crisis y problemas, desnaturalizando su carácter de garantes de la seguridad nacional. Por eso, los señalamientos que hacemos no son una crítica a las Fuerzas Armadas. Desde Causa en Común, lejos de ello es un reclamo directo, fuerte y claro a los responsables civiles que no han sabido o no han querido reformar y fortalecer a las policías. Entendemos y valoramos la labor de las Fuerzas Armadas que han realizado en seguridad pública, pero normalizar jurídicamente que éstas se hagan cargo del combate al delito de forma ordinaria, sin ser fiscalizadas, sin controles, como viene en el decreto del presidente, y conformarnos con las policías que hoy tenemos, perpetuará el grave escenario de violencias e inseguridad que estamos viviendo. ¿Qué podemos hacer ante este escenario? En Causa en Común creemos que es imperativo reconstruir el Sistema Nacional de Seguridad Pública, asegurando mayores presupuestos y un diseño institucional que les permita actuar con eficacia para profesionalizar y fortalecer a nuestras policías. Lo que implica es que se eleven los salarios y prestaciones, mejorar el equipamiento y la infraestructura, profesionalizar en serio y no con cursos al vapor y mal dados, y desde luego comenzar por respetar a nuestras policías y lo que ellos significan. Nosotros seguiremos insistiendo en que se cumpla con lo que dice nuestra Constitución y se construya una policía o una Guardia Federal de carácter civil y que rescatemos a nuestras policías locales. Y como ya mencioné, lo mismo que proponemos para la policía aplica tomando en cuenta las distintas problemáticas a las fiscalías, a nuestro sistema judicial y a nuestras cárceles. Si no reformamos toda la cadena de seguridad, procuración e impartición de justicia, cualquier esfuerzo será parcial e insuficiente. Una reflexión final. México va muy tarde para actuar con la contundencia que se requiere en la emergencia de inseguridad que hoy nos abruma. Los índices de criminalidad siguen al alza y no hemos visto ningún punto de inflexión ni línea de contención como presume el gobierno federal. Episodios como el de Culiacán o el asesinato del juez federal o el atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México o los niveles de violencia extrema que se expresan cotidianamente en muchas regiones del país ponen en riesgo nuestra gobernabilidad, nuestra seguridad y nuestras vidas. Llamamos al gobierno federal y a los gobiernos locales a cumplir con su responsabilidad. No fueron electos para dividirnos, para destruir instituciones que son de todos, por cierto, ni para ignorar los problemas, ni para mentirnos. Fueron electos para resolverlos y aunque a algunos les moleste, seguiremos insistiendo con respeto y con propuestas en que debemos salvar y fortalecer nuestras instituciones como el único camino para salvar y fortalecer a nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, María Elena. Continuamos entonces con nuestra sesión de preguntas y respuestas. Empezamos con un par de preguntas dirigidas a David. La primera por parte de Gerardo Pineda de la Universidad de Valladolid en Yucatán y la ligo con la pregunta de Wendo Sabas y Bernardo Islas del Diario de Chihuahua. Las preguntas son, ¿la Guardia Nacional realiza para sus miembros exámenes de confianza? ¿Y qué se propone para reformular el proceso de control de confianza? Y finalmente, por parte del Diario de Chihuahua, si se tiene el dato de cuántos elementos de la Guardia están desplegados en este estado. Gracias, David. Gracias, Tere. Primero responderé a la segunda pregunta sobre el despliegue.
En el estado de Chihuahua, conforme a los informes de gobierno, en agosto de 2019 se reportaron 1,589 elementos desplegados. Posteriormente, en octubre, 1,983. Y por último, en el último informe de diciembre de 2019, el único que se tiene el desglose por estado, son 2,025 elementos. Ahora, sobre la primera pregunta de control de confianza, es un requisito de ley que deben de cumplir los elementos de las instituciones de seguridad pública. Sin embargo, respecto a la información que ha recabado el observatorio, vemos que solo se ha presentado un dato en agosto, el 13 de agosto de 2019, en el primer informe de la Guardia. La respuesta primero fue que el proceso de control de confianza se dividió. Algunas evaluaciones quedaron en el ámbito de las Fuerzas Armadas y otros en el ámbito de las instituciones civiles. Y sobre los números que reportaron, lo que tenemos es que habían dicho que en el último informe se mencionó que 5,456 elementos habían sido evaluados y 40,816 estaban en proceso. Si hacemos una suma y lo contrastamos con el último dato del estado de fuerza presentado, el último dato, no el de la declaración, sino el del informe, son 87,946, casi 88,000 elementos, de los cuales, conforme a los datos presentados en agosto, quedarían por evaluar 47,130 elementos. Sin embargo, hay que decirlo, no hay certeza sobre estos números, no se ha presentado información en las solicitudes, no se han contestado respecto a esta materia, a pesar de ser un requisito de ley. Desde otros proyectos hemos impulsado la idea de que el control de confianza se debe mantener. Se han hecho propuestas sobre ajustarlo dependiendo del perfil y la función que están cumpliendo los servidores, pero no es destruir la evaluación, sino ajustarla. Y los datos que nos revelan a través de las solicitudes y la documentación de la información es que no tenemos certeza de cuántos elementos a la fecha estén siendo o hayan sido evaluados y tengan la prueba aprobada y vigente. Muchas gracias, David. Continúo con un par de preguntas dirigidas a Alejandro. La primera es de Víctor Raúl Ramírez de Grupo Imer y la segunda de Alfonsina Ávila de Zona Franca. ¿Qué pasó en Colima y en Guanajuato para que llegaran a los niveles de violencia actuales? Y en el caso de Guanajuato, que es el estado más violento, sin embargo, no es de los que concentran mayor despliegue de elementos de la Guardia Nacional. ¿Cómo se ha observado la actuación del gobierno federal en este estado? Gracias, Alejandro. A ver, no hay una causa única detrás de una escalada de violencia ni en Colima, ni en Guanajuato, ni en ningún lugar del país. Hay algunas causas comunes. Una de ellas es la debilidad institucional sistémica que existe en todo el aparato. Está la subinversión crónica en nuestras instituciones de seguridad y justicia. Está la ausencia de rendición de cuentas y de fiscalización sobre las instituciones de seguridad y justicia. Está conflictos de competencias que existen desde el propio diseño constitucional. Y existe, por supuesto, fenómenos de corrupción endémica en buena parte del aparato de seguridad y justicia. No hay una explicación generalizada, pero sí hay esos elementos son más o menos comunes. Y el caso de por ejemplo, de Colima, eso se empezó a deteriorar por ahí en 2015 y 2016 y nadie hizo nada al respecto. En Guanajuato, más o menos sobre la misma fecha, empezó la escalada de violencia y nadie hizo nada. El caso de Guanajuato específicamente es interesante porque ahí lo que demuestra es que si se deja crecer un mercado ilícito, en este caso era el huachicol, el robo de combustible, sin que la autoridad intervenga en las fases tempranas, el fenómeno acaba alimentándose a sí mismo, la impunidad acaba generando más impunidad y la violencia acaba generando más violencia. Sobre el despliegue de Guardia Nacional en este último estado, a ver, ahí hay un dato que a mí me resulta particularmente interesante. Si uno ve el número de elementos, al dato a diciembre, que es el último dato que tiene desglosado. A diciembre había más elementos de Guardia Nacional por 1,000 habitantes en Querétaro que en Guanajuato. Guanajuato estaba de media tabla para abajo en términos
de la presencia relativa de elementos de la Guardia Nacional. Y esto lo que revela es algo que mencionó David en la presentación, que no hay ningún criterio claramente identificable para explicar el despliegue de la Guardia Nacional. Lo único que parece mostrar el despliegue es que lo que lo guía son inercias institucionales más que necesidades operativas. Hay Guardia Nacional donde había Ejército, donde había Marina, punto. No hay otra explicación, no donde se necesitan, sino donde ya estaban, ¿no? Y entonces lo que hay es reflejo de lo que había previo a la reforma constitucional. Muchas gracias, Alejandro. Continuamos con una pregunta para Lisa, de parte de Arturo Ángel de Animal Político. Pregunta si tienes alguna opinión sobre el impacto de la Guardia Nacional para reducir la violencia. Finalmente se prometió como una fuerza que ayudaría a pacificar el país, pero ¿ves alguna evidencia de ese impacto? Gracias, Lisa. Perdón. Muchas gracias por la pregunta. Pues tristemente no hemos podido nosotros establecer una correlación entre presencia, despliegue de Guardia Nacional y mejoramiento de la seguridad en el ámbito local. Como decía Alejandro, las incidencias delictivas y además la manera en la que medimos el tema de la presencia de los delitos o no en este país puede ser muy engañoso para realmente poder hacer una evaluación de ese tipo. Primero porque en México no medimos la incidencia de los delitos, sino más bien los delitos investigados a partir de que fueron denunciados y la autoridad decidió abrir una carpeta de investigación y empezar esas investigaciones. Y segundo, porque pues lo que estamos viendo es que ese despliegue territorial, como ya decía Alejandro, no se corresponde con la identificación de necesidades particulares que haya que atender y con un plan para atacarlas y poder llevarlas, sobre todo poder llevar los delitos ante la justicia. Es decir, despliegue de Guardia Nacional no significa mejor seguridad porque tenga como efecto la disuasión en la comisión del delito, pero tampoco porque tenga como efecto la mayor coordinación entre las autoridades de seguridad y justicia y por lo tanto se reduzcan, por ejemplo, los niveles de impunidad o se aumenten, como otro ejemplo, los niveles de denuncia de los delitos cometidos. Entonces, todavía no podemos establecer una correlación entre una cosa y otra, como nunca pudimos establecer una correlación entre presencia militar sin la pantomima del nombre de Guardia Nacional y reducción de los delitos. Al contrario, mayor es la estrategia de patrullaje y supuesta disuasión frontal, mayor es la respuesta en términos de violencia, como vemos cada vez con más frecuencia en los operativos que se han montado en muchos de los estados de la República. El último de los casos fue efectivamente Guanajuato, pero antes ya habíamos visto muchísimos otros estados en donde el crimen organizado está respondiendo a esa presencia con narcobloqueos, con mayor violencia y donde la letalidad de un lado y el otro termina por subir. ¿Qué sabemos hoy en día? Que el homicidio crece a una menor velocidad, aunque no ha mostrado lo que se ha dicho de manera sostenida desde el gobierno federal, que es el famoso punto de inflexión a partir del cual empiecen a bajar. No bajan, solo dejaron de crecer tan abruptamente y bueno, pues el que tiene muchísimos recuentos históricos en sus columnas es precisamente Alejandro. El promedio se mantiene inaceptablemente alto. Muchas gracias, Lisa. Continúo con un par de preguntas dirigidas a Alejandro y a David, de Arturo Ángel de Animal Político nuevamente y Carmen Percastegui. Los nuevos reclutas en la Guardia Nacional en realidad son soldados y marinos que reclutan primero las Fuerzas Armadas y luego solo los transfieren. Es decir, realmente no hay civiles en la Guardia Nacional más allá de los policías federales transferidos. ¿Y qué significado tiene el ser transferido, considerando que Sedena y Marina conservan sus prestaciones de la dependencia de origen? ¿Regresan a esta institución al concluir sus 5 años? Gracias, David y Alejandro. Ok, muy rápido y luego si quieres a David les puedo dar mucho más detalle. La respuesta es sí, en efecto, son soldados y marinos. La Guardia Nacional no recluta.
recluta el ejército y recluta la marina, los forma para unidades de policía militar o de policía naval y luego los transfiere por la vía de un oficio de comisión. Ese es el procedimiento mediante el cual han llegado elementos a la Guardia Nacional. Todos esos elementos, uno por uno, conservan su plaza y conservan su sueldo en la Sedena y en la Marina. Y por lo tanto conservan su paquete, digamos, de prestaciones sociales como integrantes de las Fuerzas Armadas. ¿Cuándo pueden regresar? Por supuesto que pueden regresar. Simplemente se requiere que se les retire el oficio de comisión y regresan a su cuerpo de origen. No ha habido nunca la intención de transferir la plaza. Y en las Fuerzas Armadas son muy explícitos sobre ese particular, no estamos inventando. Entonces, sí, ¿cuáles son los únicos civiles en las Fuerzas Armadas? Pues los policías federales, los que se quedaron de la Policía Federal, no hay más. David. Sí, agregaría un par de datos como para complementar las ideas de Alejandro. Efectivamente, solo están reclutando en Sedena y Semar. Tenemos solicitudes de información contestadas este año, en la cual Sedena refería, por ejemplo, explícitamente que hacía el reclutamiento de soldados para la policía militar para posteriormente ser transferidos a la Guardia Nacional. O sea, explícitamente está diciendo que el reclutamiento es en la institución de origen. Lo mismo pasa para Semar con las metas que tenía de poco más de 6,000 marinos. Sobre las altas a la corporación, lo que tenemos es una solicitud de la Secretaría de Seguridad Pública Federal que contestó que de julio a diciembre del año pasado solo causaron alta 8 personas a la corporación, ¿no? Esto es lo que responde la Secretaría. Y por último, efectivamente, solo son los policías federales los transferidos. Hay que decir algo que también es importante. A la Policía Federal se le dio un plazo para que los integrantes pudieran manifestar si querían ser transferidos a la Guardia Nacional, a otras instituciones, o si no se manifestaban se iba a determinar su situación. Nosotros tenemos una solicitud de igual manera que contestaron el año pasado, en noviembre. La Secretaría de Seguridad Pública refirió que para la fecha había 25,000 elementos de la Policía Federal que manifestaron su voluntad para ser transferidos. Sin embargo, el reporte de abril, el último que tenemos el desglose, solo se presentan 18,000 elementos de la Policía Federal. También hay un tema con las transferencias de los policías federales a la Guardia Nacional. Recordemos, y tenemos también igual por solicitudes de información, toda la información verificable, que cuando terminó el sexenio pasado, la Policía Federal contaba con 37,000 elementos. Después se manejaron datos que reducían a 34, 33, incluso contradicciones. E insisto en que si bien son los únicos civiles, es el contingente más pequeño y que además no coincide con los datos que los propios policías federales manifestaron de la voluntad de transferirse. Y terminar diciendo lo que concluye Alejandro muy bien, que es no hay delimitación, por lo mismo que conservas la plaza, conservas las prestaciones, te reclutan en la institución, no hay delimitación. Entonces, creo que la idea no es que regresen o vayan, sino simplemente en el discurso se pone que se cambiaron, pero en realidad pues siguen en la institución de castrense. O sea, no hay duda alguna de que todo se está haciendo dentro de esa institución. Y por eso, y con eso termino, la danza de los números en la transferencia de los estados de fuerza. Un día salen, como decía Alejandro, y dicen, hay 87,000, y menos de un mes salen y dicen que ya llegaron a los 110,000 elementos. ¿Por qué? Porque pues, en realidad no es que esté esta transferencia, es mando los números porque al final del día yo sigo teniendo, como decía bien Alejandro, la plaza y las prestaciones. Muchas gracias, David. Tenemos un par de preguntas generales para el participante que quiera responder. Por parte de Gerardo Sánchez, del Vigía de Ensenada, ¿qué instituciones civiles validan la preparación de los elementos de la Guardia Nacional? Si los cuarteles pasan a ser de Sedena, ¿qué pasa cuando son construidos con recursos de estatales o municipales? ¿Quién explica bajo qué criterios se despliegan los elementos en las entidades? Y lo ligo a una última pregunta, también general, por parte de Gabriel Soriano de la Jornada Aguascalientes, si hay capacitación en perspectiva de género dentro de la Guardia Nacional. Para quien quiera responder, por favor. A ver, si quieres, yo empiezo, pero seguramente mis compañeros tendrán más que decir al respecto.
Las instituciones civiles no validan o dejan de validarlo cómo se están preparando a las personas de la Guardia Nacional. Esto lo hace directamente el Ejército y se supone que la Secretaría de Seguridad Ciudadana es la que puso la tira de materia. Sin embargo, por lo que vemos en el momento, por lo que nos están diciendo quienes han sido ya preparados dentro de la Guardia Nacional, bueno, en realidad es castrense la formación y tienen algunas materias que las llevan como policías federales. Respecto a los recursos económicos que han dado los estados, bueno, pues estos los han donado directamente a la Sedena. Todos los espacios, o sea, los terrenos que han sido donados por los gobiernos municipales a la Sedena, y la Sedena es quien está construyendo estos espacios. Lo dejaría en estos 2 puntos. Agregar un punto sobre los cuarteles que es interesante. No sabemos con precisión cuál es, digamos, la totalidad de las transferencias de este patrimonio inmobiliario, pero al parecer lo que está sucediendo, y eso se sabe por fuente abierta, es que hay convenios de donación o de comodato de los gobiernos municipales no a la Guardia Nacional como órganos concentrados y no a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sino a la Sedena. Y quien está haciendo la construcción es el Cuerpo de Ingenieros Militares, ¿no? Entonces se hace, la obra pública se hace con recursos de Sedena, y la transferencia de los cuarteles se hace, de los predios, se hace a la Sedena. Esos predios eventualmente van a pasar a la Guardia Nacional, francamente lo dudo. Yo creo que se van a volver parte, digamos, del patrimonio de la Secretaría de la Defensa Nacional y en pocos casos de la Secretaría de Marina. Y sobre la capacitación con perspectiva de género, el problema es que no sabemos cuál es la capacitación en términos más genéricos. O sea, mucho menos cuál es la tira de materias y si se les está dando algún tipo de capacitación en materia de derechos humanos, en una perspectiva de género, en sistema penal acusatorio, etc. Hay algunos datos muy limitados sobre qué tipo de capacitación le está dando, pero no sabemos con precisión. Agregaría, Tere, a este último punto de Alejandro, que el único dato que hay sobre, digamos, las materias es el informe de agosto, en el cual se presentó una tira de materias que no explica ni los contenidos ni la duración. Y además hay que recordar que en este informe es el que contradice el comunicado emitido un mes con anterioridad respecto a la cantidad de horas de la formación. O sea, de entrada, como decía Alejandro, no tenemos ni certeza de cuánto dura. O sea, tenemos 3 datos distintos de las propias autoridades refiriendo horas que no coinciden sobre la formación. No hablemos ya entonces de los contenidos, de la duración, de quién está impartiendo las materias. Y quizás un último punto sobre esto tiene que ver también con la falta de claridad de cuáles iban a ser los terceros interesados en observar la capacitación de los miembros de la Guardia Nacional. Recordemos que incluso en la visita de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas a México, se firmó un compromiso entre su oficina y la Guardia Nacional para llevar capacitación en materia de derechos humanos, y después de eso no se dio seguimiento ni al acuerdo ni a las obligaciones. Y el hecho de decir que independientemente de las contradicciones en el número de horas de la capacitación, esta capacitación nunca se ha visto realmente como al final de esa capacitación no ha habido nunca una evaluación por competencias que nos garantice si las personas que se están quedando en esta fuerza realmente integraron los conocimientos, las habilidades, las aptitudes de esos planes de capacitación que se dan por ciento en centros de adiestramiento de policía militarizada al interior de las dependencias castrenses, realmente aprobarían o estarían bajo el estándar mínimo de esa capacitación desempeñando sus funciones, ya al margen de lo que platicábamos hace rato, que es la completa confusión entre si yo soy soldado, pero al mismo tiempo soy Guardia Nacional. Como Guardia Nacional tengo 43 funciones, pero como soldado de la Fuerza Permanente tengo
8 o 12 de esas 43, pero al mismo tiempo tengo que estar en coordinación con las fuerzas civiles, dónde empiezan y dónde acaban mis obligaciones y por lo tanto también mis responsabilidades. Muchas gracias a todos. Cerramos con una última pregunta dirigida a María Elena por parte de Carlos Torres de TV Azteca. Pregunta: ¿las medidas implementadas hasta el momento han servido en el combate a la delincuencia? Y si para la realización de su investigación, ¿cuánto tiempo invirtieron y quién los financió para obtener los datos aquí señalados? Perdón, todavía se me olvida aprenderlo. Mira, la única certeza que tenemos es que la Guardia es militar y hoy no conocemos ni su misión, ni su estrategia, ni sus objetivos. Ojalá tengamos más certezas para el siguiente informe del Observatorio de la Guardia Nacional. Y comentarte que el Observatorio de la Guardia Nacional es un colectivo sin un formato jurídico. Cada académico y cada organización que participa donamos nuestro tiempo para buscar información por medio de notas periodísticas o por medio de preguntas de transparencia. Luego, esta información la intercambiamos entre nosotros y hacemos los informes. Entonces, pues cada organización utiliza sus recursos y los académicos también sus recursos propios para este trabajo. Muchas gracias. Y bueno, pues muchas gracias a todos por haber participado el día de hoy. Gracias por sus preguntas, gracias a los panelistas, gracias Lisa, Alejandro. Muchas gracias David por haber hecho este informe tan puntual y pues esperamos que para que pronto, ¿no?, tengamos mucho más certezas y podamos saber realmente cuál es la misión y que realmente podamos cambiar esta estructura de la Guardia Nacional y que tengamos una fuerza civil, que es por lo que todos nosotros hemos apostado y por lo que hemos trabajado por muchísimos años. También esperamos que nuestras policías locales se fortalezcan, pero esto no va a pasar si no exigimos al gobierno federal que cambie la estructura del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que realmente cambie el Sistema Nacional de Seguridad Pública, cambien sus prioridades y por supuesto que veamos que tenemos una estrategia en seguridad y que tengamos datos más claros. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, María Elena. Desafortunadamente se nos está terminando el tiempo, entonces le pedimos a nuestros participantes, por favor, si podemos cerrar con un comentario final muy breve. Adelante, Lisa y Alejandro. Bueno, pues primero, de nuevo, agradecer este esfuerzo, reiterar el compromiso de México Unido contra la delincuencia de seguir aportando información desde nuestra trinchera a la observación de esta nueva corporación y evidentemente a su efecto sobre los índices delictivos en nuestro país. Únicamente reiterarles que gran parte del trabajo que estamos haciendo nosotros de observación es precisamente para que si acaso llega a funcionar una Guardia Nacional Civil, esta no sea la pantomima de la que hablamos aquí y podamos ir generando las condiciones necesarias para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas sin necesidad, que su participación se haga justamente sin la necesidad de violar el marco constitucional de manera constante y flagrante todos los días. Hoy en día gran parte de las definiciones sobre el funcionamiento futuro de la Guardia Nacional están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces también hacemos un llamado reiterado a nuestro máximo tribunal para que evalúe de acuerdo a la letra constitucional, pues efectivamente las definiciones que habremos de tener, entre ellas la separación funcional de la institución armada de origen, pero no solo, también la parte operativa, funcional y financiera de esta Guardia Nacional, para el cumplimiento tanto del quinto transitorio, que es regresar a los militares a sus funciones constitucionales, como del séptimo transitorio del que hablaba María Elena, que es precisamente la obligación de construir, desarrollar, profesionalizar policías suficientes y efectivas en el plazo en el cual vamos a tener que retirar a las Fuerzas Armadas permanentes de la tarea de seguridad. Entonces, muchísimas gracias por sus preguntas, muchas gracias por este espacio y seguimos pendientes. Bueno, pues muchas gracias al observatorio, a todos sus integrantes, a los redactores del reporte, a Causa en Común por organizar este evento, a mis compañeros de panel y a todos ustedes por darse un tiempo para venir a escuchar este tema. Este tema creemos que
es particularmente importante. Esta es la apuesta del gobierno federal en materia de seguridad. Si no funciona, no hay nada más. No hay nada más allá atrás, ¿no? Entonces, es absolutamente crucial que hagamos un seguimiento puntual, sistemático, a lo que se está haciendo y sobre todo a lo que no se está haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lisa y Alejandro. María Elena, si gusta cerrar con un comentario final, por favor. Solo agradecer nuevamente a todos los integrantes del Observatorio de la Guardia Nacional. Ojalá en un futuro próximo tengamos mucho más certezas y sobre todo que podamos avanzar en la seguridad que todos queremos. Me parece que lo que ha sucedido en las últimas semanas en el país, nadie de nosotros nos los merecemos. El sufrimiento de miles de víctimas en el país, definitivamente no lo alcanzamos a describir en una nota como la que hoy presentamos, pero me parece que todo tiene que avanzar hacia ese punto, a poner al ciudadano en el centro de las estrategias de seguridad y en pensar cómo podemos salir de esta crisis y cómo podemos tener mucho menos víctimas y cómo podemos hacer que nuestras instituciones, en lugar de que traten de destruirlas, las construyamos entre todos, porque todos tenemos parte de la responsabilidad. Muchas gracias a todos ustedes por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias, María Elena. Pues a nombre del Observatorio de la Guardia Nacional y de Causa en Común, les agradecemos de nuevo a todas las personas y medios que nos siguieron en esta presentación del informe Guardia Nacional a un año de su puesta en operación. Agradecemos también a nuestros participantes del día de hoy, a Lisa Sánchez, directora general de México contra la Delincuencia, Alejandro Ope, analista de seguridad, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, y David Mack, investigador de Causa en Común. Les recordamos también a los medios y a las personas que nos siguen que podrán consultar la presentación en el sitio web de Causa en Común. Muchas gracias a todos y hasta luego.